Para hablar de ello está el doctor Rodolfo Moura en línea. Confirman que Verónica González tenía sangre de Carlos Bustamante en su ropa. Estudios de ADN realizados sobre la ropa de la mujer acusada traerían esta definición. Doctor Moura, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? Bien, el hecho de que haya sangre de Carlos Bustamante en las ropas de Verónica González va cerrando como el cerco al respecto de la responsabilidad criminal o esto, digamos, puede ser discutido de otra manera. No, entendemos que es una prueba fundamental. Ya desde un primer comienzo de la investigación sabíamos que había sangre en las prendas de Verónica Bustamante, pero no sabíamos de quién era. Hoy se confirma que es de Carlos Bustamante, y eso es una prueba de cargo muy importante porque indica que la imputada tuvo contacto físico directo con la víctima, algo que había sido negado por los testigos presenciales del hecho. Y bueno, entonces esto termina de confirmar una hipótesis que viene planteando la doctora Salas en la investigación, ¿no? Y esto, digo, usted me habla de testigos, ¿qué quiere decir? ¿Que hay testigos incursos en falso testimonio? No, cuando me digo testigos me refiero a, sobre todo a la hermana de ella, que hizo referencia a las personas que asistieron a Carlos Bustamante en un primer momento, que ella no se habría acercado al Ah, cadáver, o bien. sea, al cadáver no, porque en ese momento estaba vivo, pero al cuerpo de él. Ujú, Entonces, si tiene sangre hoy en sus prendas, la única explicación lógica es sostener de que fue la agresora. claro. Además, ahora se va a proceder a hacer un estudio del impacto de manchas en las prendas, Ujú, lo cual seguramente va a traer un poco más de luz a esta cosa, a esta cuestión. Además, hay sangre también en el baño, lo cual es también llamativo porque no hay indicios de que Carlos Bustamante, al ser atacado, haya ingresado al baño. claro. Así que esa sangre en el baño justamente pertenece a una persona que ha intentado lavarse allí para sacarse los rastros, y no es otra que Verónica Bustamante. Claro. Ahora, digo, en este punto, ¿cómo va eso sobre el pasado, sobre la muerte del hijo de ambos? Bueno, en esto quiero aclarar algo. Yo justamente fui el fiscal que intervino en esta Sí. causa y he escuchado algunas declaraciones de uno de los abogados que se ve que no conoce la causa. Verónica Bustamante en la otra causa siempre fue la primera persona investigada. Miento, la primera persona investigada fueron unos albañiles que vivían atrás, que Ujú, ya, bueno, se descartó esa hipótesis a las 24 horas. La segunda persona investigada fue Verónica Bustamante, y no es habitual que la Fiscalía inicie una investigación contra los padres de un menor víctima, sino que por el contrario, en esta causa en particular había serios indicios de que alguien del entorno familiar podría haber sido la autora de este crimen. Así fue como se comenzó una investigación particularmente contra la madre, porque había algunas cosas que no cerraban, porque justamente era la última persona que lo había visto con vida, y durante las primeras 1000 fojas, le diría yo, de la causa, son testimoniales preguntando qué es lo que había hecho o dejado de hacer la madre. Además, recuerdo puntualmente que a la madre yo la mandé a buscar, es más, la saqué del velorio de su hijo, la cargamos en un patrullero y la mandamos a una testimonial, a la DDI, para que nos explique algunas cosas que nos cerraban. Después intervino su teléfono, se analizaron todas sus llamadas telefónicas, eh, pero la evidencia ya en la escena del crimen no pudo vincularla, como en este caso, ujú. o sea, ahora sí, con el crimen de Gastón Bustamante. Y después, al mes de esta investigación, aparece lo de la huella en el televisor. Así que aquellos que dicen que Verónica Bustamante nunca fue investigada, mienten, porque justamente fue investigada, y fue la primera investigada. Y es más, yo he recibido críticas en su momento de la familia de Gastón Bustamante diciendo que estábamos investigando justamente a la madre y no nos abríamos hacia otros lados. Así que fue la primera persona investigada. ¿Cómo juega esta causa nueva ahora? Y juega, realmente puede tener una importancia fundamental en el esclarecimiento del crimen de Gastón, cuando tengamos las pericias psicológicas y psiquiátricas que ya se mandaron a realizar, porque nos van a permitir trazar tal vez un perfil un poco más acabado de quién es Verónica Bustamante. En Ah, aquel momento ella se había negado a hacer esa pericia. Igualmente nosotros se la hicimos indirectamente con lo que se llama una pericia o una autopsia psicológica de la víctima, donde analizamos indirectamente a todo el entorno familiar. Por supuesto que no con el valor científico de una pericia psicológica o psiquiátrica, pero sí para algo sirvió. Pero bueno, ya le digo, hoy veremos con este nuevo panorama cómo puede impactar en aquella causa, ¿no? En la de claro. Gastón Bustamante. Ahora, a mí lo que me da es escalofrío, ¿no? Porque, digo, en primer lugar, es cierto que
se supone, en función de nuestra cultura, de cómo hemos sido criados, educados, que cómo se puede pensar que una madre puede hacerle que le quite la vida a un hijo, ¿no? Y sin embargo, la violencia intrafamiliar suele tener un grado de representatividad en hechos de pérdida de vidas muy superior a lo que quizás culturalmente estamos dispuestos a admitir, ¿no? Sí, pero usted fíjese que nosotros como fiscales no tenemos ese pensamiento de que no vamos a investigar a la madre porque cómo puede ser que mate al hijo, sino que ya no nos sorprende nada y en este caso en particular fue la primer sospechosa. Claro. Es verdad que no tiene ninguna explicación lógica, como tampoco la tiene quien quisiera matar a un nene de 11 años. Tampoco nos cerraba que haya sido un delincuente común de la calle que haya ido a hacer un escruche y termina matando a un nene de 11 años, porque no es lo habitual. Es más, yo le diría que después del crimen de Gastón Bustamante no hemos tenido ningún otro crimen de esa naturaleza. Por eso siempre sospechamos del entorno familiar, y fueron los primeros investigados, y sobre todo la investigación se centró sobre la madre, más cuando algunos familiares de ella trajeron un teléfono que era por demás sospechoso. Después aparece lo de la huella dactilar, que no era un dato menor, porque justamente ese televisor había sido uno de los objetos que había tocado el asesino esa mañana, y bueno, no eran las huellas de Verónica Bustamante las que estaban ahí. Claro. Y había 3 personas, inclusive la novia de Gastón, del imputado en ese momento, que nos decía que no había tocado ese televisor. Por eso se avanzó sobre una hipótesis que se podía probar, y no sobre cuestiones que no tenían ningún sustento probatorio, ¿no? Claro. Hoy ya con el diario del lunes, por supuesto, la cosa puede llegar a cambiar. Sí, por supuesto. Siempre, nunca está de más decir eso, ¿no? Porque a veces lo que parece obvio en un determinado momento puede ser hipótesis, pero bueno, no se pueden tomar decisiones sobre la vida y la libertad de las personas basados en hipótesis, en definitiva, ¿no? Eso es así. Tema, la verdad que ha sido siempre absolutamente impactante, que a mí me impresiona muchísimo, sobre todo me impresiona cómo alguien que pueda tener picos de esta ferocidad criminal, porque uno, siempre digo, estoy hablando como periodista en el plano de la hipótesis, asesina al hijo, asesina al marido, y funciona después como un sujeto normal, que interactúa en la sociedad sin parecer o tener la idea de que los otros piensen que es un violento que puede llegar a quitar la vida a un tercero, ¿no? Sí, puede llegar a tener un trastorno muy marcado de personalidad, donde puede tener 2 personalidades en una misma persona, y lo que se llama bipolaridad, pero muy marcado y de una manera muy no tan evidente para la sociedad ni para la gente que la rodea, porque es verdad lo que usted dice, que yo he hablado mucho con ella, porque como familiar de una víctima he tenido mucho contacto tanto con Carlos como con ella, y es una persona que, si bien tenía algunos rasgos particulares, uno no podía sospechar que iba a terminar todo de esta manera. Pero bueno, ni siquiera los psicólogos y psiquiatras que la han visto en su momento pueden llegar a marcarnos algo muy sustancial. Pero esperemos a ver qué es lo que surge de estas nuevas pericias que se han mandado a realizar, y bueno, por ahí tenemos un mejor panorama para entender lo que pudo haber pasado. Rodolfo, gracias, buena jornada, suerte, muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Rodolfo Moure, fiscal.